espero que este día esté lleno de muchas bendiciones para todos. Bueno, chicos, continuando con lo que estábamos viendo, ahora nos toca ver las medidas de tiempo mayores que el año, ¿sí? Ayer vimos las menores que el año. Ahora vamos a ver las medidas mayores que el año. Entonces, para eso usted ya sabe, va a sacar su cuaderno, vamos a poner la fecha. Jueves 14 de mayo del 2020. Nuestro tema es que medidas de tiempo mayores que el año. El objetivo, identificar y escribir las medidas de tiempo mayores que el año. Bien, chicos, miren, aquí les hemos puesto que las medidas mayores que un año, ¿cuáles son? Dice, para medir periodos de tiempo mayores que el año, utilizamos el lustro, la década, el siglo y el milenio. Entonces, miren, estas medidas son mayores que el año. ¿Quién ha sido? El lustro, la década, el siglo y el milenio. ¿Ya? Vamos a ver cuánto equivale un lustro. Un lustro equivale a 5 años. Una década equivale a 10 años. Un siglo equivale a 100 años. Un milenio equivale a ¿qué? A 1000 años. ¿Sí? Entonces, mire, dice la unidad de medida de tiempo mayor que el año más utilizada es el siglo. ¿Sí? Esa es la más utilizada, el siglo, que tiene 100 años. Bien, chicos. Para reforzar lo que estamos viendo, vamos a sacar su texto. En la página 207. Bien, chicos, estamos en la página 207 de nuestro texto, ¿no es cierto? Ya, vamos. 1. Aplica el mismo color a las expresiones equivalentes. Entonces, vamos a pintar de un mismo color a las expresiones equivalentes, ¿ya? Un semestre. Un semestre. Semestre. ¿Cuál es la equivalencia de semestre? Ya, muy bien. El semestre es 6 meses. Entonces, pinte del mismo color que pintó semestre, pinte 6 meses. ¿Ya? Ahora el otro. Lustro. Un lustro. ¿A qué será igual? Muy bien. Ya vimos, ¿no es cierto? A 5 años. Entonces, pinte del mismo color, pinte lustro, y del mismo color 5 años. ¿Ya? El siglo. ¿Cuánto tenía el siglo? ¿Qué decíamos del siglo? Ya, muy bien, tenía 100 años. El siglo tiene 100 años. Pinte del mismo color el siglo con años. Y por último tenemos que la década. La década, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenía la década? Ya, muy bien. La década tenía 10 años. ¿Ya? Entonces, pinte del mismo color que pintó década, va a pintar 10 años. ¿No es cierto? ¿Ya? Pinte del mismo color. ¿Ya? Vamos a la 2. Determina si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta. ¿Ya? Vamos al literal A. Dice, en una década hay 20 semestres. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? En una década hay 20 semestres. Muy bien, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Ya, ponga entonces. En un año hay 2 semestres. En 10 años hay
20 semestres, ¿no es cierto? Entonces, por eso es verdadero, ¿ya? Les repito, mire, la primera dice, en una década hay 20 semestres, ¿no es cierto? Dijimos que es verdadero. ¿Por qué? Ya, porque en un año hay 2 semestres, coma, en 10 años hay 20 semestres, ¿ya? En 10 años hay 20 semestres, ¿ya? La B, 3 lustros equivale a una década. ¿Qué será? 3 lustros equivalen a una década. Falso, ¿no es cierto? Falso. ¿Por qué? ¿Ya? 3 lustros equivalen a una década y media, ¿no es cierto? Entonces, por eso es falso. 3 lustros equivalen a una década y media. La C. En 2 siglos hay 500 años. ¿Qué será? A ver, en 2 siglos hay 500 años. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Falso. ¿Por qué? Porque en 2 siglos hay 200 años. ¿Por qué? Porque cada siglo tiene 100 años, ¿no es cierto? 100 años. Y como dice 2 siglos, ¿son qué? Solo 200 años, ¿no es cierto? 200 años. Entonces, ¿qué es? Falso. La D. En un siglo hay 600 semestres. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Falso, también falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? En un siglo hay 200 semestres. No 600, sino 200 semestres. La E. 50 décadas equivalen a un lustro. 50 décadas equivale a un lustro. Falso, ¿no es cierto? Falso. ¿Por qué? Porque 50 décadas equivalen ¿a qué? A 5 siglos. ¿Ya? 50 décadas equivalen a 5 siglos. ¿Ya? Vamos a la 3. Escribe el siglo al que pertenece cada año. ¿Ya? Vamos a ver a qué siglo pertenece cada año. Entonces dice 987. ¿A qué siglo pertenece? Ya, muy bien. Al siglo XX, ¿no es cierto? Al siglo XX. ¿Por qué? Ya, bien chicos, perdón, aquí es del siglo X, no es del siglo XX, el siglo X. ¿Por qué es del siglo X? Porque si nos vamos a la partecita del libro donde dice, se observa el número que forma las unidades de 1000 y las centenas del año. A ese número se suma 1 y el resultado se escribe en números romanos. Entonces, mire, aquí nos ubicamos en la centena, dice que sumamos 1 para escribir el siglo. Entonces, aquí tengo 9 más 1, 10. Entonces, es del siglo X. Y se escribe en números romanos. ¿Sí? Ya. Vamos del otro. 1900. ¿Ya? ¿Qué siglo será 1900? A ver, ¿qué decíamos? ¿Ya? Que sumábamos 1, entonces el siglo será ¿qué? Siglo XX. El otro, 2014.
siglo, ¿qué? $10, $20, $21. Ya, vamos el otro. 11. ¿Qué siglo será ese? 11. Siglo, ¿qué siglo será este? Siglo 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se aumenta 1 cuando en la centena de mil, en la unidad de 1000 y en la centena, ¿no es cierto? En la centena. Aquí, mire, tengo solo unidad, decena. Entonces ahí no sumamos nada, es del siglo 1. ¿Sí? En el otro. 2000, ¿no es cierto? Ya. Aquí, ¿cómo dice? ¿Cuál siglo sería aquí? Siglo 21. ¿Por qué? Porque tenemos unidad de 1000 y centenas, ¿no es cierto? Entonces ahí sumamos 1. 1875. ¿Cuál será el siglo? Muy bien, sería el siglo 19, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, chicos, sumamos 1 solamente cuando forman las unidades de 1000 y las centenas, ¿ya? Bien, chicos, vamos a la otra. Resolución de problemas. 4. Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo y resuelve lo que se propone en cada caso. ¿Cuáles son los datos que completan la siguiente tabla si sabes que Aurora tiene 65 años, Orlando 40 y Andrés 12? ¿Ya? Entonces, rapidito, miren, tienen ustedes la tabla. Tiene la tabla, ¿en cuál tiene? Años, lustros y décadas. Ya, entonces tenemos acá Aurora, Orlando, Andrés. ¿Ya? Entonces, Aurora, ¿cuánto tenía? Ya, Aurora tenía 65 años, ¿no es cierto? Ya. Orlando tenía 40. Y Andrés tenía 12. ¿Ya? Entonces, sacamos los lustros y las décadas. ¿Cómo sacábamos los lustros? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Los 65 dividimos ¿para cuánto? Para sacar los lustros. Muy bien, para 5, ¿no es cierto? Porque el lustro tiene 5 años, ¿ya? Entonces divida 65 para 5. ¿A cómo le da? A 13, muy bien, a 13. 40 para 5, a 8. Y 12 para 5, ¿a cómo le da? Muy bien, aquí tiene que 2 lustros y ¿qué? Y 2 años, ¿no es cierto? 2 lustros y 2 años. ¿Por qué? Porque 2 lustros, 5 más 5, 10. Y le queda 2 años más, ¿no es cierto? Ya. Ahora saquemos las décadas. Para sacar las décadas, ¿qué vamos a hacer? A dividir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a dividir ahí vuelta? Para 10, ¿no es cierto? Para 10. Entonces, divida, la década tiene 10. Divida 65 para 10, ¿a cómo es? A 6,5. 40. Dividido para 10, a 4. 12 para 10, ¿a qué será? A una década, ¿y qué más? Y 2 años. ¿Por qué? Porque la década tiene 10, ¿no es cierto? Una década, 10. Y le sobra 2 años. Entonces, una década y 2 años. ¿Ya? Vamos a la B. Rosario tiene 64 años.
ella le contó a sus nietos que durante 3 lustros vivió en Quito. Luego estuvo 2 décadas en Guayaquil y el resto de su vida lo ha pasado en Cuenca. ¿Cuántos años vivió en Cuenca? Muy bien. Entonces tenemos que hacer ¿qué? El procedimiento para sacar ese problema. Entonces, mire, dice Rosario, dice, tiene 64 años, ¿no es cierto? Ella tiene 64 años, ¿ya? Ella le contó a sus nietos que durante 3 lustros, vivió en Quito. Entonces, 3 lustros, ¿a qué será igual a años? ¿A los lustros que tiene? 5 por 3, 15 años. Que vivió en Quito, ¿no es cierto? Ya. Luego estuvo 2 décadas en Guayaquil. 2 décadas. 2 décadas. Cada década, ¿cuántos años tiene? 10. Por 2, 20 décadas. 20 años, ¿no es cierto? Porque aquí estamos en décadas. 2 décadas, ¿a qué equivale? A 20 años. ¿Sí? Sí, porque cada década tiene 10 años. Entonces, ¿ella vivió qué? 20 años ¿en dónde? En Guayaquil. ¿No es cierto? Y el resto, dice, pasó en Cuenca. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó en Cuenca? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos esto de aquí. ¿Cuánto le da? 35 años. ¿Y qué más tengo que hacer? Restar con los 64, ¿no es cierto? 64 menos 35. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Muy bien. 29 años. Entonces, ella ha vivido 29 años ¿en dónde? En Cuenca, ¿no es cierto? En Cuenca. ¿Ya? Entonces, mire, hemos hecho todo el procedimiento para que usted saque la respuesta. Entonces, ¿qué le preguntaba? ¿Cuántos años ha vivido en Cuenca? Entonces, mire, hicimos todo el procedimiento para sacar. Entonces, ponga la respuesta. Rosario ha vivido 29 años en Cuenca. ¿Sí? Muy bien, chicos. Mire qué facilito hemos hecho el refuerzo de lo que acabamos de ver de las medidas de tiempo mayores que el año, ¿ya? Ustedes saben que hoy jueves no tienen tarea, pero vamos a ver la tarea opcional en qué consiste. Ya, como usted sabe, la tarea opcional es solamente de retroalimentación. ¿Para qué? Para los niños que lo quieran hacer y quieran reforzar lo que se está trabajando. ¿Cuál es la tarea opcional? Realizar el reto de la página 209 del texto. ¿Sí? Nada más. Bien, chicos. Esto ha sido todo lo que hemos visto el día de hoy. Espero que hayan entendido. Estaba muy fácil. Nos vemos mañana. Cuídense. Pórtense bien.